Bienvenidos todos al programa número 160 de esta temporada 3 de Batalla Cultural. Espero que anden muy bien y hoy tenemos varias cosas y varias noticias para ver. Todo lo que pasó ayer domingo con las elecciones de Ecuador lo vamos a estar viendo con la reacción de Agustín Laje. Y también toda la noticia de este fin de semana y de este lunes en Argentina, que fue una de las noticias más importantes de los últimos años. Por allá por el 2019, luego de las elecciones que pierde las primarias, las elecciones primeras, donde lo único que deciden son las listas, por la paliza que Alberto Fernández, el candidato kirchnerista y luego presidente, le dio a Mauricio Macri, hasta ese entonces presidente. Luego de ahí hubo una crisis cambiaria con el tema de dólares en Argentina, en agosto de 2019, que derivó en un cepo de dólares, en un límite a que los argentinos podamos comprar dólares. Primero ese cepo fue de $10.000, luego se fue achicando a 5.000, a 2.000, a 1.000 y terminó siendo incluso después todo el mandato y presidencia de Alberto Fernández de $200 por mes, y después incluso ni siquiera podías acceder a $200 por mes en los bancos en Argentina y libremente, porque tenías que estar exento de un impuesto, exento de otra cosa, no tener un ingreso mayor a tanto por mes, no tener esto, no tener lo otro, o sea que prácticamente nadie podía acceder a los dólares en los 4 años del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, del golpeador de mujeres y de la vicepresidenta corrupta y condenada Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esa noticia ahora en Argentina, a partir de este viernes, con lo que vamos a ver que anunció Javier Milei y el ministro de Economía, Toto Caputo, se elimina el cepo de dólares y cualquier argentino a partir de hoy lunes puede acceder libremente a los dólares en Argentina. Esa es una gran noticia y vamos a empezar con eso ya mismo en este video de Agustín Laje, primero con el encuentro que nos hicimos todos este viernes anterior al lunes por la noche con la noticia y luego con la conferencia de prensa que vamos a ver de Cadena Nacional de Javier Milei, que vamos a ver también a continuación. Así que arrancamos entonces con este video reacción de Agustín Laje. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube. Esta transmisión no estaba originalmente programada. Venimos de hablar sobre política del Ecuador cuando Toto Caputo, el ministro de Economía de Argentina, anunció los términos del acuerdo con el FMI, anunció la cantidad de dinero que ingresará próximamente en la Argentina y anunció lo más importante, incluso diría inesperado, esto es el levantamiento del cepo cambiario en la Argentina. Sean todos bienvenidos, les pido como siempre al inicio de nuestras transmisiones que me dejen su like, esto nos ayuda a llegar a mucha más gente y que saluden por el chat, nos cuenten desde dónde nos están mirando y que opinen a lo largo de esta transmisión en vivo, dado que eso también nos ayuda a dinamizar el algoritmo. Gracias a las personas especialmente que nos ayudan con membresías del canal y con superchats, dado que eso también dinamiza el algoritmo y hace que YouTube le notifique a nuestros seguidores sobre esta transmisión. Hoy vamos a estar hablando sobre la noticia del momento, que es que el cepo fue levantado, o por lo menos así ha sido anunciado por el ministro de Economía Caputo. Vamos a ver el momento en el que lo decía y a continuación vamos a conversar con un experto en la materia, con Franco Tealdi, analista de mercados. Vamos a escuchar a Caputo. Esto fue hace muy pocos minutos. Llegado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este momento está el board reunido para su aprobación. ¿Qué implica este nuevo acuerdo con el fondo? Implica que vamos a terminar a concluir con la etapa 3 de nuestro programa económico. Nosotros planteamos el programa inicialmente en estas 3 etapas. La primera era terminar con el déficit fiscal, la segunda terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria, y la tercera era la recapitalización del Banco Central. Entonces este acuerdo que estamos iniciando hoy es básicamente para recapitalizar el Banco Central. ¿Y qué implica, para que la gente entienda, recapitalizar el Banco Central? Implica respaldar los pesos que el Banco Central ha emitido. Es decir, los pesos que el Banco Central emite no es otra cosa que la deuda que tiene el Banco Central con la gente. Una deuda que la política en Argentina ha despreciado por muchísimos años. Nosotros venimos con este acuerdo justamente a tratar de honrar y sanear esa deuda más que nunca. Esta recapitalización del Banco Central lo que implica es, esencialmente para la gente, es tener una moneda más sana, tener una moneda sana y continuar y acelerar el proceso de desinflación. Eso es lo que nos va a permitir esencialmente este nuevo acuerdo.
También nos va a permitir, a partir del lunes, terminar con el cepo cambiario, ese cepo cambiario que tanto daño ha hecho, que se puso en el 2019 y que tanto limita, digamos, el normal funcionamiento de la economía, ¿no? Terminar con el cepo cambiario dentro de este contexto macroeconómico de orden fiscal y de orden monetario, lo que inevitablemente va a generar es que empiecen a entrar inversiones que hoy están pendientes de que Argentina diera esta nueva etapa, de que pudiéramos terminar con estas restricciones cambiarias. Estas inversiones, entonces, ¿qué van a generar? Bueno, van a generar la consolidación del crecimiento que ya estamos viendo. La economía ha crecido en el 2024, diciembre contra diciembre, un 6%. Estas mayores inversiones, como digo, va a generar un mayor crecimiento, que va a generar a su vez un mayor superávit. Ese mayor superávit en un gobierno como el nuestro, que no aumenta el gasto, nos va a dar la posibilidad de poder bajar impuestos, poder devolverle cada vez más recursos al sector privado. Va a permitir entonces también que haya más empleo y mejores salarios, algo que Argentina, realmente una situación económica que no se vive desde hace muchísimos años. Tengan en cuenta ustedes que Argentina no crece a nivel de país y no crece a nivel de empleo desde hace 14 años, ¿no? Bueno, voy a arrancar, sé que el tiempo es tirano, pero quiero arrancar con agradecimientos porque hay muchísimo trabajo atrás de esto que estoy anunciando y realmente siento que cada uno de los que está acá acompañándonos merece ese reconocimiento. Así que mi agradecimiento primero acá al chabón que tengo acá al lado, amigo, al presidente del Banco Central. Bueno, ese fue el momento del anuncio. Se levanta el cepo en la Argentina. Javier Milei ya había dicho que antes del 1 de enero del 2026 el cepo iba a estar levantado, con lo cual quería decir en algún momento del año, pero que creo yo que pocos imaginaban que esto fuese a anunciarse el día de hoy. Para hablar de esto hemos invitado a Franco Tealdi, que es analista de mercados y es una de las voces más consultadas por los medios de análisis económico y financiero de la Argentina. Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Qué haces, Agus? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, che, ¿te esperabas esto? No, la verdad que no. No nos esperábamos el tema del cepo. Sí esperábamos que se anunciara un cambio en el esquema de flotación del dólar, o no de flotación, sino un cambio en el esquema cambiario. Para tu audiencia, y sobre todo para los que no son argentinos y no entienden nada de lo que estamos hablando, sí. El Banco Central Argentino tenía un esquema de flotación que, además de tener, digamos, el tipo de cambio desdoblado, o sea, un dólar paralelo y un dólar oficial, en el dólar oficial tenía un esquema que se iba, digamos, corrigiendo mes a mes un aumento estipulado previamente por el Banco Central del 1%, ¿sí? Entonces, todos los meses, de a poquito, diariamente, ese 1% obviamente se repartía en cada uno de los días que tiene la rueda de la semana y se iba devaluando de a poquito hasta llegar al 1% mensual. Entonces, era, digamos, algo ya estipulado, ya previsto. No como en el resto de los países donde el dólar flota libremente, en el libre juego de oferta y demanda, acá no, acá era un tipo de cambio fijo que se deslizaba a 1%. Ese esquema fue puesto desde el gobierno de Milei, ¿no? Ese esquema no, ese esquema viene desde la época digamos, viene desde antes de Alberto Fernández. O sea, lo de la devaluación del 1% mensual viene desde antes de Milei. Sí, viene desde antes de Milei. O sea, es un esquema que se incorpora cuando se pone el cepo, básicamente. Y lo incorpora más que nada Alberto Fernández. Él tenía también una flotación de un deslizamiento del dólar dependiendo de la inflación y dependiendo de ciertos factores. El gobierno de Milei, cuando devalúa, arranca un crawling peg. Crawling peg se llama esto de dejarlo flotar con cierta periodicidad. Del 2% y hace unos meses, anunció que ese 2% se iba al 1%. Y así digamos, en eso estábamos. Lo que se preveía, o lo que se rumoreaba en el mercado, era que ese esquema no iba más, que de alguna forma iba a salir. ¿Cómo? Por eso es que aumentó la demanda de dólar, ¿no? En las últimas semanas. Claro, el rumor que corría era que, bueno, el nuevo esquema del Fondo Monetario lo que te iba a pedir, o sea, el Fondo Monetario lo que te iba a pedir para desembolsar este nuevo acuerdo era que vos termines de una vez con este tema del 1% mensual y que dejes al dólar que llegue a un valor más de mercado, si se quiere, más de equilibrio, dejándolo flotar. Entonces, eso es lo que nosotros nos esperábamos. Nosotros nos esperábamos un cambio en el régimen cambiario. No nos esperábamos. ¿Cómo? Que lo hubo. Que lo hubo, pero además hubo una salida de cepo. O sea, se levantaron las restricciones, que yo creo que es el anuncio del momento. O sea, a nadie le importa, digamos. Sí. Arranquemos por ahí, luego vamos al tema del nuevo esquema cambiario. Vos has dicho muy bien, nosotros tenemos una audiencia que no solamente es argentina, hay gente de toda la región y muchas veces la gente no sabe qué es el cepo cambiario, o sea, sobre todo gente que no es argentina. ¿Cómo lo explicarías en simple?
El cepo cambiario básicamente es que vos con tu moneda, suponete peso argentino, peso colombiano, lo que sea, vos con tu moneda no podés ir a comprar dólares libremente. Eso es el cepo básicamente. Y la parte fundamental del cepo, porque eso es lo que se ve, digamos, pero la parte fundamental del cepo que no se ve es la parte de las empresas. Si la empresa, por ejemplo, una multinacional que opera en el país y gana en pesos y quiere cambiar esos pesos a dólares para, por ejemplo, repartir un dividendo a su matriz en el exterior, no lo puede hacer, por ejemplo. Lo mismo con los flujos de capitales, lo mismo con todo. O sea, lo que nosotros de carne y hueso vemos es que con nuestros pesos no podemos ir a comprar dólares libremente, sino que tenemos que ir a través de múltiples, digamos, trabas y pagar impuestos, o si no, hacerlo a través del mercado de capitales, o hacerlo a través del mercado paralelo, el blue que se llama. Entonces, digamos, cierta cantidad de trabas que, digamos, que como te digo, para una persona que vive en otro país, que un colombiano, por ejemplo, bueno, los venezolanos deben tener eso, pero de sobra, pero Sí. colombiano, un peruano, un chileno, por ejemplo, nada, vos vas a la casa de cambio, tú vas con los pesos chilenos, te dan dólares o viceversa, y digamos, te dan un ticket y nos vimos. Bueno, acá en Argentina no funcionaba así. Claro, claro. ¿Por qué eso resulta inconveniente para la economía? ¿Por qué no es una buena medida poner un cepo? ¿Y en qué condiciones se pone en todo caso un cepo? Claro, ¿Por qué se porque pone el un cepo cepo y por qué no conviene mantener un cepo? Claro, el cepo se pone básicamente cuando vos tenés, primero cuando no tenés moneda. Claro. ¿Sí? Esto es el caso de Argentina. Argentina es una economía que, se piensa, es bimonetaria, o sea, se piensa en dólares y se toma el dólar como unidad de cuenta, al fin y al cabo. Pero existen cepos y existen controles cambiarios en varios países, y obviamente se origina cuando no hay confianza y cuando hay una necesidad, una fuga, digamos, de divisas que hacen que vos tengas que frenarlo. O sea, tengas que decir, bueno, a partir de mañana, a partir de ahora, no se pueden cambiar más la moneda local por el dólar, ¿sí? O sea, es cuando vos tenés una crisis de confianza en tu moneda o una crisis de confianza en el país. Claro. Eso es lo que origina el cepo. Ahora, ¿qué es lo que genera el cepo después? Obviamente, que no te entre ningún dólar. Porque si yo o que la misma población no invierta, o que la misma población, digamos, tome esa forma de refugio y no vuelque los dólares a la economía. Entonces, ¿qué empresa va a venir a invertir desde afuera si no se puede llevar los dólares cuando quiera? ¿Me entendés? Claro. Entonces, genera un parate generalizado de la economía, porque obviamente, así como no se puede salir, no se puede entrar. Entonces, para calmar, digamos, la ansiedad y para calmar una crisis o una crisis de confianza, obviamente sirve, pero después te dejan en el letargo, digamos. Ese sería el concepto, básicamente. ¿Por qué Milei no levantó el cepo desde el primer día como Macri? ¿Cuáles eran los impedimentos que él tenía con esto? Bueno, porque obviamente vos tenías una herencia mucho más complicada que la que... Macri también tiene una herencia muy complicada. Lo que pasa que también, esto es muy subjetivo lo que voy a decir, ¿no? Pero los mercados tienen memoria, ¿sí? Y si bien las dos herencias tenían lo suyo, porque Macri tenía el problema de los dólares futuros, Milei tenía el problema de las tres bases monetarias que se imprimió Massa para ganar una elección, tenía el problema de los dólares que... ¿Cómo? LELIX y todas estas cuestiones de cómo se desarmaban. Que también lo tenía Macri, y tenía el problema de los dólares de los importadores. Ese me estaba faltando, que era una especie de dólar futuro, era prácticamente idéntico. Entonces, tenías, y esas LELIX que vos acabas de nombrar son stocks que a la primera de liberalización van a buscar el dólar. Entonces, ese era un problema de stocks. ¿Sí? Siempre Caputo lo dice en las conferencias de prensa. Nosotros teníamos un problema de stocks. Muchos pesos, ya sea en la calle o lo peor, escondidos bajo la alfombra en formato de LELIX o en formato de deuda, que estaban listos para cuando vos levantar las restricciones, ¡pum!, te vayan a buscar el dólar. Ese cepo, digamos, ese cepo además no es una cuestión de ese levantamiento, por así decirlo, no fue todo de una. De hecho, había cosas que ya se estaban levantando momentáneamente. Por ejemplo, vos podías comprar dólares, por ejemplo, en el mercado de capitales, por ejemplo. Claro. Para comprar cosas en el exterior. Podías usar, digamos, vos podés comprar dólares. El tema es los mecanismos, digamos, que podías usar. Los importadores, por ejemplo, Massa dejó una deuda de 20.000 palos verdes con importadores y las importaciones que había se devengaban, pero no se pagaban. ¿Me entendés? O sea, vos agarrabas, vos a una empresa, pedías el producto quizás te llegaba, se estacionaba en aduana, pero cuando llegaba el momento de que el Banco Central te dé dólares para ir a pagarle, no estaban. Entonces, ¿me entendés? Entonces era un desastre. Bueno, justamente una de las cosas que ellos hicieron apenas llegaron fue destrabar eso. O sea, las importaciones estaban pagando el contado, ¿me entendés? Eso es una parte del cepo que no se ve, pero es importantísimo. O sea, Massa dejó importaciones devengadas y no pagadas, ¿me entendés? Entonces, digamos, era una maraña, digamos, impresionante que de a poco se ha ido destrabando hasta la maraña final, que es la que vos ves, la que vos y yo vemos, digamos, cuando vamos con los pesos en la casa de cambio y compramos dólares, ¿me entendés? Por eso ya es el último eslabón. A medida
que fue avanzando el gobierno de Milei se fueron destrabando ciertas cosas y el tema de la importación es fundamental. O sea, parece tonto, pero en realidad los flujos más grandes, los stocks más grandes están ahí. Ahora, por ejemplo, el único que quedó pendiente, porque ¿qué pasa? Vamos a explicar un poco este tema. El cepo, lo que se levanta a partir del lunes es la restricción para las empresas, para las personas físicas, o sea, los vos y los yo, digamos, y las empresas, pero con sus flujos de este año. Ok. ¿Qué pasa? Como nosotros venimos hace 7 años con cepo, las empresas ganan plata, digamos, sus ganancias, y en vez de poder repartirlas o girarlas al exterior o lo que sea, las retienen el balance en forma de pesos, de caja de pesos. Eso se ha ido juntando. Imagínate, por ejemplo, la Renault, por ejemplo, la Volkswagen. Tiene la planta acá, gana en pesos y no puede distribuirlas a Alemania o a Francia, donde tenga la casa madre. Entonces, ¿qué es lo que hacía? La acumulaba. Bueno, eso es el último eslabón del cepo, ¿sí? Es un stock gigante. Caputo lo mencionó en la conferencia de prensa recién. Es el stock más jodido, por así decirlo, porque es muy grande y además muy difícil de saber cuánto es, ¿me entendés? Porque cada empresa tiene su política de dividendo y su política de contable diferente, depende cómo lo hayan contabilizado, depende de qué hayan decidido distribuir, que no. Entonces es muy difícil saberlo y lo más probable es que eso termine en algún BOPREAL o termine en alguna otra solución, digamos, de mercado, por así decirlo. Pero, como te digo, para que quede claro y no se complejice tanto. El cepo, si bien es lo que nosotros vemos cuando vamos con los precios y no podemos comprar dólares, es mucho más complejo y hay un andamiaje mucho más complejo atrás en lo que son las empresas, los dividendos, los flujos, la cuenta capital, etc. ¿Por qué el lunes se levanta? ¿Tiene relación con que el lunes va a ingresar la primera partida del FMI? Bueno, la primera partida del FMI está programada para que inicie el martes, ¿sí? Pero bueno, eso es un anecdótico, digamos. Lo que hace que sea el lunes es justamente por esto. Se cierra hoy el board del fondo votaba el acuerdo con el acuerdo con Argentina, digamos. Por lo cual, la lógica es, che, mira, yo te presto la plata, pero a partir del lunes vos me venís con un esquema de cambio diferente, donde el dólar flote, donde el dólar busque un equilibrio y no sea esta cosa rígida del 1%, que además genera incentivos por ahí a no vender, a no importar, a no liquidar. Entonces, digamos, el cepo además genera todo un programa de incentivos espantoso, porque conviene importar y no conviene exportar, por ejemplo. Entonces, o conviene, que es lo que pasaba con Massa y con las IRAs y con todo ese tramullo y toda esa corruptela, digamos, convenía incluso hasta sobreimportar o subexportar, ¿me entendés? Entonces, y lo que pasaba con las IRAs, porque al final después era tanta la cola que vos tenías de gente tratando de importar o de acceder al dólar oficial, que ya se convertía en una cuestión arbitraria del funcionario de turno, ¿sí? A vos te doy, a vos no te doy. Entonces, el mejor negocio de la economía era conseguir dólar oficial, ¿me entendés? La locura que era. ¿Cómo impacta esta salida del cepo a la economía real? Es decir, acá Caputo anticipaba un circuito en el que, bueno, ahora sí las empresas se podrían interesar en invertir en Argentina, dado que no tienen esas restricciones, eso aumentaría crecimiento, dado que hay equilibrio fiscal, entonces se le permitiría bajar los impuestos a la gente. ¿Es más o menos así? ¿Tiene alguna otra complejidad? ¿Cuál es la parte más importante para vos del impacto en la economía? Y mira, o sea, todos son pasos hacia una economía normal, digamos. Tampoco es que estamos, son pasos necesarios en una economía normal. Por ejemplo, muchos de los anuncios de inversión importantes de economía real de este año se han hecho bajo el RIGI, por ejemplo, el cual, ese régimen que se votó, el cual ya te permitía a vos el acceso al mercado único libre de cambios para las empresas que adhieran a este programa. Por ejemplo, si vos ibas a hacer una gran inversión en economía real, tipo, no sé, poner una mina de litio o una mina de cobre o lo que sea, ya tenías ese cierto acceso. Por eso digo, son destrabas que uno va haciendo en pos de lograr una economía normal, ¿entendés? Ahora, por ejemplo, lo que respecta a lo que hago yo, que es mercado de capitales, esto significa, por ejemplo, la recalificación argentina en mercado emergente, que va a ocurrir dentro de muy poco. Esa recalificación habilita ciertos fondos del mundo a invertir en Argentina, no en economía real, sino en activos financieros, pero esos activos financieros se replican, por ejemplo, en compra de bonos, y esa compra de bonos se replica en baja riesgo país, y si baja el riesgo país, baja el costo del crédito, y si baja el costo del crédito, facilita la inversión la hace más barata, por así decirlo. Entonces, y el crédito obviamente que siempre en toda economía genera una dinámica diferente. Entonces, son pasos, digamos, hacia el logro de una economía normal, ¿te das cuenta? Y obviamente con toda la potencialidad que tiene Argentina, un país, vos pensás que somos el único país del G20 con su previo fiscal. De hecho, debemos ser de los 5 países con mejores números fiscales y comerciales del mundo. Por lo cual, y todos sabemos los recursos naturales que tenemos, y todos sabemos el componente humano que tenemos, por lo cual son pasos, como te digo, hacia la normalización. El lunes no va a pasar, obviamente, no es que el lunes nos vamos a llover con avisos de la economía real, de cosas, al contrario, yo creo que el lunes vamos a tener 40 días porque esto se va a tener que acomodar de alguna forma.
¿sí? O sea, tenés un dólar oficial de 1.100 y tenés un dólar paralelo de 1.350. Bueno, veremos a dónde nos acomodamos. Va a haber volatilidad, va a haber ruido. Prepárate porque los noticieros van a empezar con los titulares. Ya hay gente diciendo que esto va a ir a buscar digamos, el máximo de la banda y que es devaluación encubierta. Bueno, vas a encontrar un montón de pelotudeces, va a haber que estar preparado. Entonces, por más que yo te diga, che, esto dinamiza la economía, esto la encausa un sendero de normalización, de una economía normal, pero, digamos, quizás en lo mediático veamos otra cosa, digamos, la semana que viene. Por lo cual yo creo que va a estar bastante entretenida, va a estar bastante divertido. Mira, tengo una pregunta muy a lo Doña Rosa, pero que tiene relación con lo que uno ve siempre en la televisión, y es la típica queja: yo no estoy viendo nada de lo que aparece en los indicadores, ¿no? O sea, el indicador dice baja la inflación, el indicador dice baja la pobreza, el indicador dice se terminó la recesión, se crece interanual al 6%, pero casi como eslogan es el típico: no, yo conozco un caso de un kiosquero que quebró, y yo conozco esto, y yo no lo noto, no lo veo en la calle, ¿viste? Hay gente que, bueno, esa es la sensación que tiene. Salir del cepo, que parece que era la gran medida que se estaba esperando desde que Milei asumió, salir del cepo, ¿es algo que se va a ver? O sea, ¿va a haber una sensibilidad de salimos del cepo? Obviamente no te digo en un militante kirchnerista que ha descubierto que había pobreza en Argentina hace un año apenas, pero te digo la gente que de buena fe dice: mirá, sí, está bien, el indicador me dice que bajó la pobreza, pero yo no veo eso. Con el cepo, ¿cuánto tiempo debería pasar como para poder notar algo, o no es así como funciona? No, no es así como funciona. O sea, yo tenía un profe que era muy gracioso, que tenía una frase que decía, bueno, la estadística se inventó para que no tengamos que tener sensaciones. O sea, todos vamos a tener sensaciones. Depende de dónde estemos, en qué lugar estemos parados, digamos. Sí, O sea, sí, vos, sí. si vos sos, digamos, un empleado público, lo más probable es que tus sensaciones sean horribles. Si vos sos un prebendario, lo más probable es que tus sensaciones sean espantosas. Pero si vos sos un empleado en blanco, por ejemplo, estás en Neuquén y estás en Vaca Muerta, por ejemplo, o depende del sector en el que vos estés, tus sensaciones serán mejores o peores, digamos. ¿Sí? En todo modelo y en todo plan de estabilización vos vas a tener ese tipo de heterogeneidad en las sensaciones, ¿me entendés? Porque es así en todo modelo. Lo pasa en todos lados del mundo igual. Yo me imagino en Estados Unidos, con Doge y Elon Musk, digamos, los que antes estaban chochos parasitando el Estado, digamos, hoy deben estar teniendo unas sensaciones horribles. Es así. Justamente por eso viene la frase de mi profe, digamos. O sea, para eso se inventó la estadística. Entonces, para tratar digamos, de hablar de los agregados. Los agregados que están diciendo que la economía está creciendo, que la inflación está bajando, que el tipo de cambio se está estabilizando. Se está estabilizando, me refiero a los niveles de volatilidad que teníamos hace 2 años, ¿no? Sí. Entonces, uno cuando hace política pública, obviamente, tiene que, y cuando analiza la economía y cuando analiza la finanza, tiene que pasar a los agregados y a las estadísticas. Como digo, digamos, las sensaciones va a haber de las más heterogéneas y de las más diversas, ¿sí? Eso pasa acá y pasa en cualquier parte del mundo, por lo cual, dato importantísimo, por ejemplo, un agregado importantísimo en los salarios reales, por ejemplo. Eso claro. de subir. Entonces, eso es un agregado, es un dato de agregado. Entonces, y justamente por esa suba de los salarios reales es que está creciendo la economía, y que la economía rebotó tan fuerte. Es por eso también, por ejemplo, que bajó tanto la pobreza. La pobreza es un indicador en base a ingresos. La pobreza, ¿cómo se elabora el indicador de pobreza? Ahí vos ganás, esta es la línea de pobreza, vos ganás un peso más, no sos pobre, ganás un peso menos, sos pobre. Así se hace. Eso sucede cuando mejoran los salarios reales. Por lo cual como te digo, sensaciones va a haber de las más diversas, algunas influidas por la política, otras influidas porque te tocó el sector perdedor del modelo, lamentablemente ocurre, y otras obviamente porque, bueno, digamos, estamos saliendo obviamente de una de las peores crisis de nuestra historia, y obviamente una economía no se recupera de un año para el otro, pero yo creo que yo la verdad que tengo fe, digamos, porque, digamos, hacer las cosas bien o hacer las cosas que tienen que hacer, los resultados tienen que venir. Distinto sería que a partir de mañana empecemos a ver otra cosa. Che, hay déficit fiscal de vuelta, se nos dio vuelta la balanza de cuenta corriente, otra vez pierden los salarios reales, se nos disparó la inflación, vino una crisis mundial porque, no sé, China le tiró una bomba atómica a Estados Unidos y se armó el quilombo. Bueno, pero si vos estás haciendo las cosas bien, o sea, con la foto que tenemos hoy, las mejoras, incluso, como te digo, deberían sentirse, como te digo, a valor agregado, ¿sí? En el agregado. Después habrá quienes puteen, quienes no sientan, quienes les hayan despedido el primo de la fábrica de Arandela, va a pasar. Pero el agregado es lo que importa. Ahora, acá hay también una variable política a tener en cuenta, porque Caputo, cuando anunciaba el levantamiento del cepo,
aludía al incremento de la inversión externa, o sea, fábricas y negocios que se instalarían en Argentina gracias a esto. Pero vos mismo lo dijiste, el mercado tiene memoria, y la memoria es que Macri levantó también el cepo en su momento y después volvió el kirchnerismo y volvió el cepo. Entonces, digamos, ¿hay oportunidad para tener tantas expectativas de que el mundo va a querer venir a Argentina hasta no ver que este proyecto político está consolidado? Es fantástica la pregunta, es la pregunta que obviamente nos hacemos todos. Nosotros, vos pensás que Macri a esta altura de gobierno ya podía, por ejemplo, teníamos un riesgo para ir 300 puntos básicos, podíamos salir al mercado, de hecho salió al mercado de Argentina. Sí, obviamente que fue mucho más rápido porque no estaba ese efecto memoria, ¿entendés? Yo creo de todas maneras que lo que tenía Macri en su momento era en el mercado lo llamamos así, mucha expectativa y poco delivery. Claro. Hoy en día es al revés. Hoy tenemos mucho delivery y todavía poca expectativa. ¿Sí? Entonces, yo creo que está dado vuelta la cosa y para mí está fantástico. Para una persona del mercado me encanta porque justamente los precios no están inflados, por así decirlo, ¿me entendés? O sea, hay más delivery hay más hechos que dichos, ¿me entendés? Claro, y en la época de Macri era más una historia, una linda historia. Oh, Argentina abrazó el cambio, se abrazó el mundo, salió de este régimen oscuro, pero ya vamos a llegar al equilibrio fiscal, ya vamos a llegar a digamos, acomodar los números, gradualismo, paciencia, ¿me entendés? Hay una diferencia, ¿sí? Entonces eso es lo importante. Hablemos ahora sí sobre, bueno, otra parte del anuncio que es cierto que pasó a segundo orden de importancia, que es el cambio en el régimen cambiario, valga la redundancia. ¿Qué significa que tengamos ahora un sistema de flotación entre bandas? ¿Y dónde están puestas esas bandas? Bueno, nosotros ahora, como te decía, íbamos a un sistema donde el dólar se deslizaba 1% por mes, ese sistema se abandona y a partir del lunes empieza a haber a esa flotación ensancharse, ¿sí? Se pone un tope en 1.400 y un tope, digamos, en la banda alta y en la banda baja se pone de 1.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el dólar puede flotar libremente a partir de esas dos bandas. Si el dólar llega a 1.400 pesos, ¿qué hace Central? Chupa pesos vendiendo dólares. O sea, vende dólares. Claro, vende dólares, o sea, elimina pesos. Y esto es muy importante porque una cosa es vender dólares cuando vos por el otro lado estás emitiendo como un caballo y otra cosa es vender dólares cuando vos cerraste totalmente la canilla. Por eso Caputo le dice quemar pesos. ¿Me entendés? Porque en este contexto la venta de dólares se transforma en una chupadora de pesos, una eliminadora de pesos. ¿Se entiende? Cuando vos no emitís. Entonces vos tenés X cantidad de pesos en la economía, vos vendés dólares, chupás esos pesos y los eliminás. No existen más. No ¿Qué se van a significa? volver. ¿Qué es que elimines esos pesos? Que desaparecen del sistema, básicamente. O sea, vos tenés pero no pueden volver a incorporarse cuando tengas que comprar dólares. ¿Cuando tenga qué? Cuando compras dólares, o sea, supongamos que se te va por debajo de 1.000, tenés que comprar dólares. Correcto. Ahí va la parte. Esta es la parte, digamos, que se eliminan los pesos, es la parte de arriba. Sí. La parte de abajo es cuando si el dólar llega a llegar a los 1.000 pesos y amaga con quebrar esa banda, el Banco Central obviamente va a fabricar pesos. Claro. Pero esa fabricación de pesos, el equipo económico, todo y el resto, entiende que no es inflacionaria porque justamente, primero, es producto de una demanda genuina de pesos. O sea, vos estás quemando dólares, la economía está quemando dólares. Pensemos la economía como una bimonetaria, pensemos como una libre competencia de monedas. Yo tengo dólares, entonces yo quiero pesos, ¿me entendés? Demando pesos porque tengo que pagar impuestos, porque tengo que pagar una obra, porque tengo ganas de tener pesos, porque se me canta. Entonces demando esos pesos, vendo mis dólares, llevo la banda de abajo y el Banco Central entonces ahí va a emitir dinero para comprar esos dólares, pero es otro tipo de emisión. Una cosa es que vos emitás para el déficit fiscal, ¿me entendés? Porque gastás como un caballo, y otra cosa es que vos emitás porque la economía o porque crece la economía y te demanda más pesos. Claro. Entonces, esos pesos emitidos, además de que van a estar respaldados porque vos vas a comprar dólares a 1.000 pesos. Claro. Entonces vas a estar respaldado con ese dólar. Entonces, si vos emitís los pesos, pagás los dólares a 1.000 mangos y después el dólar se te va a 1.400 con esos pesos, el Banco Central se da vuelta y te los vende a 1.400, encima gana plata. Por lo cual, así debería funcionar el sistema, básicamente. Ahora, esto, mira, acá hay un usuario, un seguidor del canal, que da una pregunta que la tenía yo en la cabeza cuando lo escuchaba a Toto Caputo. Dice, hola, estimados, ¿qué diferencia habría con una devaluación? Es decir, esto está bien, vos le pones bandas, pero el dólar oficial, ¿a cuánto estaba en realidad antes de este anuncio? El dólar oficial, ponele 1.100. 1.100. Bueno, de alguna forma convalida el dólar blue, que estaba aquí en 1.350 más o menos. Claro, el dólar blue, el MEP en realidad más que nada, porque el blue es muy chiquito. El MEP, por contado con líquido, vos lo tenías en 1.350.
Ok. 1.003, Entonces, de alguna sí. forma es una devaluación porque el lunes va a tender a irse hasta más cerca de 1.400, ¿no? Y mirá, si yo lo miro en el cortitísimo plazo, o sea, el lunes, probablemente lo que vos tengas sea una convergencia. ¿A dónde va a ir esa convergencia? Y sería demasiado optimista y naif pensar que va a converger al oficial. ¿Ok? Pero ¿qué es? O sea, lo más probable es que converja en un nivel medio, 1.300. 1.300. Bueno, hoy lunes convergió ese precio. Bajó el dólar blue un 7% más o menos y el dólar oficial subió un 10%, convergió en 1.250 pesos. Me parece, si no me equivoco mal, dolarito. A ver, vamos a buscar esta página. Creo que en cual convergió un poquito menos y terminó en el dólar en 1.230. A ver, vamos a chequearlo por aquí. Sí, 1.230, exactamente. Así, en este precio terminó hoy el dólar en Argentina. Arrancó en 1.250, pero luego cerró el día en 1.230. ¿Por qué? Porque tampoco hubo tanta demanda de dólares. Así que están bastante mejor de lo pensado por ahora con lo que iba a pasar con el dólar este lunes en Argentina. Ponele. Pero sería una convergencia de, digamos, de libre flotación. Evaluación es cuando yo te digo, mira, a partir de mañana el dólar 1.400. Claro, ¿Entendés? está bien. Entonces, ¿qué te permite esa convergencia de libre flotación? Te permite que vos, capaz, te asustás, vas y decís, yo voy a pagar la banda superior, voy a pagar al mes porque tengo miedo y quiero mis dólares. Y bueno, te puede pasar que vos vas a comprar eso y a los 2 meses el dólar se te caiga a 1.100, Claro. ¿entendés? Y eso va a ser producto de la flotación. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Se devaluó el dólar? Claro. ¿Me entendés? Ahora, O sea, este anuncio, te lo pongo de otra forma. Este anuncio, ¿los pone felices a los que se llamó en estos últimos días el Club de los Devaluadores? no porque, a ver, ¿cuál sería? Ahí tenés varios clubes de evaluadores. Tenés el club de los exportadores, que yo creo que son, digamos, serían los más Razonables. benignos, si se Sí. quiere. Porque, bueno, obviamente tienen un negocio, le exportan y quieren el dólar más alto posible, pero tienen que pagar sueldo, impuestos. Yo creo que eso sí va a ser un alivio, lo cual también es bueno y forma parte del pedido, porque justamente vos tenés que, esta pelotudez que se hacía del blend, viste, que en realidad ya se estaba liquidando cierta cantidad de exportaciones al paralelo. Vos a los exportadores, vos le estabas permitiendo liquidar 80% del oficial, o sea, 1.100, y 20% a 1.350, por lo cual el promedio de esos dos te quedaba 1.000 y pico, digamos. Claro. Entonces, lo más probable es que vos tengas un dólar muy parecido, la verdad que no creo que, como te digo, va a haber volatilidad de la puta madre, o sea, vamos a levantar un día, mirá, está en 1.350, va a haber volatilidad, va a llevar unos días a que la cosa se acomode y ahí es donde van a salir todos los de evaluación encubierta. Pero una devaluación, a ver, yo en mi razonamiento, digamos, la tengo como cuando vos como gobierno señalás un valor del dólar justamente para arriba. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, una de las placas que anduvo dando vueltas por la conferencia, donde Toto te explicaba, bueno, esto lo hacemos con un respaldo, digamos, de esos pesos que andan dando vuelta con dólares producto del crédito del fondo y además consiguieron otros organismos internacionales, consiguieron un repo, consiguieron renovar el swap, etc. Armaron como digamos, un paquete de dólares que si vos hoy agarrás todos los pesos de la base monetaria amplia y lo dividís por la cantidad de dólares, te da un dólar de equilibrio de 990 pesos. Entonces, incluso hasta digamos, eso más o menos, si yo lo pienso en términos de convertibilidad, por ejemplo, ¿sí? Como teníamos en los 90. Entonces, hoy debería ser 990 pesos. Okay. ¿Vale el dólar 990 pesos? No tendría sentido, ¿me entendés? Porque no vas a salir vos a chupar todos los pesos que hay en la economía. Pero lo que me refiero es que incluso te nos podemos llevar sorpresas, ¿me entendés? O sea, nos podemos llevar sorpresas en el sentido de que el lunes el dólar se vaya a buscar el MEP o a buscar el paralelo y que a los pocos días se caiga como piano, ¿me entendés? O sea, podemos tener esa sorpresa también. Y es una típica sorpresa que tenés en un esquema de flotación. ¿Te das cuenta? Por eso, o sea, si le querés buscar el pelo los huevos, sí, podés decir sí, devaluación, porque el dólar valía 1.100 y ahora vale 1.200. Bueno, ¿y cuánto valía el MEP? Y 1.350. ¿Y ahora cuánto valía? 1.200. Bueno, entonces, no, para el dólar libre, para vos y para mí, no fue devaluación, al contrario, fue apreciación. ¿Me entendés? Entonces, sí, obviamente que interpretaciones va a haber. Ahora, una pregunta por ahí, no sé si es media tonta, ¿no? Porque son temas muy, muy técnicos. ¿Te podés quemar todos los dólares tratando de mantener un dólar que se te quiere ir por encima de 1.400 y te empezás a reventar todo lo que tenés en el Banco Central y llega un momento que te desborda y, bueno, tenés que devaluar? La pregunta está muy buena, no es para nada tonta. Digamos, se supone que justamente para eso están hechos los cálculos. O sea, vos tenés una cierta cantidad de pesos susceptibles a convertirse en dólares. Por ejemplo, el circulante monetario, por ejemplo,
los depósitos, cierto tipo de depósitos, ellos lo llaman la base monetaria amplia, digamos. Después, por ejemplo, hay otro tipo que es por ejemplo, los títulos de deuda del Tesoro que se han usado, las famosas LECAP que se han usado para el famoso carry trade, digamos, ¿sí? Pero justamente todo eso lo tienen medido. Vos pensás que la economía funciona todavía con pesos, por lo cual la demanda, digamos, no puede llegar a ser infinita porque en un momento se acaban los pesos, ¿te das cuenta? Claro, Y eso está contemplado. Vos pensás que, es muy, muy interesante, vos pensás que por mes solamente el superávit fiscal chupa casi un billón, o sea, un trillón en inglés y un billón en castellano, de pesos. ¿Me entendés? Sí. Y tenés otro billón de pesos, o sea, un trillón, o sea, un millón de millón, millones, que sí. te demanda sola pura y exclusivamente para pagar impuestos. ¿Me entendés? Entonces, ahí ya tenés casi 20 billones de pesos de demanda, por así decirlo, cuando vos la base monetaria amplia la tenés en 40 y pico de billones. Por lo cual, la mitad de los pesos tienen demanda sí o sí, ¿me entendés? No se van a ir a buscar al dólar. Entonces, ese es el jueguito que se hace, ¿me entendés? Si vos tenés 20.000 palos verdes de reserva que acabas de buscar y te estoy diciendo que tenés asegurados 20.000 palos de demanda contra una base de 40.000 palos, y bueno, vos tenés esos 20.000 palos que son susceptibles a transformarse en dólares, los tenés cubiertos, ¿me entendés? Claro. Números más, números menos. También tenés 10.000 palos de superávit fiscal, por lo cual ahí tenés otro billón más por mes, sí, obviamente que no es tan lineal, pero me entendés lo que digo, ¿no? De demanda. Entonces, los cálculos que se hacen en este sentido es qué tanta cantidad de pesos son susceptibles a convertirse en dólares, y yo creo que justamente por eso han buscado semejante paquetazo, para no tirarse al vacío, ¿me entendés? Es un paquetazo, o sea, esta plata que da el FMI, porque yo también insisto, como no me dedico a estos temas, no conozco si es mucho, es poco, lo comparo con lo que dieron a Macri, que creo que fue 50.000 en su momento, y ahora 20.000, pero el primer desembolso es 15.000, otros dicen, bueno, pero es muchísimo, 75% de desembolso, suele ser 30 o 40% según escuché. En este contexto, ¿es mucho 20.000, es poco, es más o menos, es lo que se esperaba? Lo que en realidad estaba en discusión no era el monto, ¿sí? Sino el front, el desembolso inicial. Y vos fíjate que partíamos en realidad partíamos sin ningún tipo de número, partíamos en realidad con que nos iban a mandar la guita como para refinanciarse ellos mismos. Después salió el famoso 20.000 millones, después salió el famosísimo, bueno, pero son 14 para repagarse ellos mismos y 6 para darte a vos, lo cual de esos 6 te van a dar el 20%. Después de eso no, en realidad era más. En realidad era capaz que era el 40%, salió Jorge va a decir, qué sé yo, y después terminó un 75% de front. O sea, tomá, acá los tenés, es un montón. Eso no estaba dentro de los planes, entonces, no, de lo que se decía. No, para nada, es un gestazo. O sea, vos mismo lo dijiste. No hay, digamos, registro en la historia de que el FMI haya cargado. Wow. ¿Cómo funciona un plan del FMI? El FMI vos vas con hasta los huevos, ¿sí? En términos, digamos, coloquiales. Cuando no podés pagar tu deuda, cuando tenés un problema de liquidez. Entonces el FMI que agarra y que te dice, bueno, ok, yo te voy a ayudar, pero vos vas a tener que hacer esto y esto. Entonces te arma un paquete y te dice, bueno, a ver, tu ayuda, vos necesitas 10.000 palos para hacerlo fácil de calcular. Pero te lo voy a hacer en 10 entregas de 1.000 palos. Y esas entregas de 1.000 palos, porque obviamente el FMI se tiene que cubrir. No puede prestar un país que después capaz que, ¿me entendés? Entonces dice, bueno, yo te giro los primeros 10, el primer palo, los primeros 1.000 millones. Pero sujeto a que vos hagas esto, el ajuste fiscal, que suba la tasa de interés, que hagas esta reforma, no sé, jubilatoria, que aumentes este impuesto. Muchas veces les ha hecho aumentar impuestos a los países, y yo te doy el segundo. Entonces, al rato se juntan y dicen, bueno, cumpliste con todo y te mereces el segundo, toma. Para el próximo te pongo estas metas, acumular reserva, aumentemos este impuesto un poquito más, vemos cómo andamos. Entonces, eso es un programa del fondo. Lo que acá vos has tenido que supuestamente es que vos hiciste tan bien las cosas que todo lo que ellos te podían llegar a pedir, vos ya lo hiciste. Entonces, en eso se basan ellos para decir, mira, te doy el 75% del programa, porque justamente lo que yo te iba a pedir en el primer desembolso, en el segundo desembolso, el tercer desembolso, el cuarto desembolso, vos ya lo hiciste. ¿Entendés? Entonces, nada, es un gestazo. Y ni hablar de que a ese gestazo se sumaron el Banco Mundial, el BID. O sea, el paquete es un consorcio, digamos. Tenés un repo del Banco Central por 2.000 palos más o menos suman 20.000 palos, así, más o menos, digamos. Por lo cual, nada, es importantísimo. Te hago una de las últimas, no la última, pero Milei va a estar hablando en cadena nacional en 9 minutos, con lo cual en 9 minutos deberíamos cerrar. Inflación. Se conoció que en marzo la inflación subió un poquito, 3,7. Este nuevo régimen cambiario no se presta a
a generar inflación? Es decir, cuanto más se acerque a la banda superior, ¿eso no tiene un impacto sobre la inflación? Mira, primero voy por la primera parte de la pregunta. El Sí. dato de marzo, si bien es Sí. cierto que estuvo bastante, digamos, estuvo bastante alto, si vos ves la núcleo fue 3,2. ¿Sí? Tenés mucho componente, y si vos desglosás los componentes, vos tuviste un aumento, poner el 27% en educación. ¿Por qué Ok. ocurre eso? Y ocurre porque estamos en marzo. Estacional. O sea, los colegios privados no aumentan la cuota en enero, lo aumentan en marzo, cuando empiezan las clases, por lo cual es Claro. lógico. Tenés un componente de alimentos y bebidas, que fue el segundo, pero tenés la suba de la carne, que por ahí la carne es un componente que a veces se atrasa y a veces se adelanta de golpe. Y lo mismo con los huevos, lo mismo con, bueno, tuvimos varias cuestiones estacionales, por eso si vos ves, desglosás los componentes, estacionales marcó 8 puntos más o menos, y el core marcó 3,2, por lo cual, digamos, no es el dato de marzo un dato como para que vos digas, che, digamos, la economía volvió a recalentarse o volvió a aumentar la inflación. Es un punto de inflexión, no es para nada un punto de inflexión. No. Por un lado. Por otro lado, hay mucho componente, obviamente, también político. Caputo lo explicó muy bien. Obviamente, cuando yo escucho que, si yo soy una fábrica de acero, por ejemplo, y escucho que va a venir un cambio en las bandas, en el esquema cambiario, y lo que yo importo por 1.100 lo voy a pasar a importar a 1.200, 1.300, 1.400, me cubro. Entonces, quizás esto de ya haber aclarado o sea, el tope de la banda, que es 1.400, y haber dado ciertas certezas, puede que te genere cierto run, porque justamente si el dólar va a parar a 1.200, vas a tener un 10% de suba en el tipo de cambio oficial. Claro. Pero no debería, digamos, generar un proceso de aumento de inflación. Eso tiene que ver como procesos, no se ve, digamos, mes a mes. ¿Sí? Un disparador y después volverás al sendero de abajo. Bien. Ahora sí, la última. ¿Qué impacto político puede tener esto? Es decir, estamos en un año electoral, ahora se nacionalizó, por ejemplo, las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, está pasando algo tremendo ahí. Se ha jugado la figura de Adorni para la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el macrismo juega a los Penato, una de sus diputadas estrella, entra a la cancha Santoro por el kirchnerismo, se nacionalizó, todo el país está mirando eso, de cara a que marque el ritmo hacia las elecciones nacionales de octubre. ¿Qué impacto tiene levantar el cepo ahora? ¿Vos creés que va a impactar electoralmente o en realidad es una cuestión tecnocrática que la gente a la hora de ir a votar no lo va a tener en cuenta? No, bueno, como anuncio es un gran anuncio, digamos. Además te permite a vos recuperar la agenda, ¿entendés? O sea, Milei levantó el cepo, es fuerte, ¿viste? Es duro, es un anuncio potente. Ahora también depende ese anuncio de los resultados. Es más, nosotros hemos charlado en asados en algún momento y vos me decías, che, ¿cuándo levantan el cepo? Yo te decía, man, el cepo, no importa porque me dice Pepito que si no lo levantan en primavera, no lo levantan más. No, el cepo no se va a ver ni en verano, ni en otoño, ni con la gruesa, ni con la fina, ni con nada. Se va a levantar cuando los tipos estén seguros de que tienen una bazuca para parar cualquier corrida. ¿Te acuerdas que te lo dije? Sí, bueno, sí. Así fue. Entonces yo creo que confío en que esa bazuca realmente ellos estén preparados para eso. Y si, como te digo, si a un anuncio potente como salida del cepo se suma que realmente trae estabilidad e incertidumbre, yo creo que políticamente es un golazo, digamos. Es un golazo. Acá hay una última que te hago, que ya no es mía, sino de Matías. Dice, Franco, ¿va a seguir existiendo la diferencia entre dólar oficial y dólar MEP? ¿O justamente esta medida unifica los tipos de dólar? No debería, o sea, debería, digamos, unificarse. Así ha pasado en la historia. El dólar MEP o el dólar contado con liqui va a seguir existiendo porque no es que es un dólar, digamos, es un cambio implícito en el precio de un activo en el exterior y acá adentro. Entonces, va a existir siempre el contado con liqui o el dólar MEP. Pero uno debería tender a arbitrarse porque el mismo mercado te lo arbitra. Yo mismo te lo voy a arbitrar, ¿me entiendes? O sea, te voy a comprar oficial, te voy a vender MEP si está más caro. Por lo cual, gente como yo te lo va a arbitrar. Así que sí, debería tender a cerrarse. Y si no, nosotros nos vamos a encargar que se cierre. Bueno, para seguir a Franco Tealdi, @TealdiF, TealdiF en X es donde más activo está Franco. Es un analista de mercados que te consultan todos los días. Te veo en Infobae, en El Cronista. El otro día estuviste en uno internacional, ¿cuál era? Que no quiero hablar pavadas tampoco. ¿En Bloomberg? En Bloomberg estuviste, sí. O sea, te consultan ya incluso fuera de las fronteras argentinas, así que un lujo tenerte acá, Fran. Gracias a vos. Gracias por el tiempo. Un abrazo gigante. Un fuerte abrazo. Chau. Hasta la próxima. Bueno, y nada, Milei está a punto de hablar en solo 3 minutos. Quiero agradecerles a los que han estado conectados en esta transmisión en vivo. Dani, tenemos unas placas para mostrar. Además, tenemos mucho público argentino. Reservate, por favor, el día 3 de mayo, sábado 3 de mayo, voy a estar en la Feria del Libro de Buenos Aires. Bien, 3 de mayo, Feria del Libro
Buenos Aires, 10 de mayo, Feria del Libro de Bogotá. Estamos lanzando un círculo de lectura para que puedas estudiar conmigo mi libro Globalismo. Vamos a estar leyéndolo de forma colectiva a través de 7 encuentros online que vamos a tener. Son 7 clases, una por capítulo. ¿Cómo podés participar de este círculo de lectura? A través de mi Patreon. ¿Cómo te inscribís en mi Patreon? Está el link en la descripción de este video. ¿Qué es Patreon? Es un sistema de micro fundraising, es decir, de apoyo económico a causas o a personas que están llevando adelante causas que son importantes para la gente. Entonces se le apoya suscribiéndose económicamente y hay beneficios. Entre esos beneficios está este círculo de lectura que vamos a estar empezándolo muy, muy pronto, el día 19. Creo que es el sábado que viene, ¿no? Creo que es mañana, no, el otro sábado, si no me falla la memoria, y ahí está en la pantalla todas las clases con los horarios respectivos. Vamos a estar haciendo una lectura colectiva del libro explicando capítulo por capítulo, así que ya sabes, si querés sumarte a este círculo de lectura, inscríbete a Patreon, encontrarás el link en la descripción de este video. Bien, nos vamos a ir... Es conmigo, claro, es con vos, Agus, claro, exactamente. Son 7 encuentros conmigo en vivo. Después quedan grabados por algunos días para aquellos que no se pueden conectar en vivo, pero la idea es llevar adelante una lectura consciente del libro y poder sacarse todas las dudas dialogando conmigo, y vamos a ir leyendo pasajes que encuentro que son claves para entender la obra. Además de Globalismo, cuando terminamos con este libro, vamos a ir a otro libro que ustedes mismos propongan. Pusimos Globalismo porque ustedes lo propusieron, es decir, el gran público lo que pidió fue empezar con un libro de mi autoría. Pero el próximo no será de mi autoría, vamos a seleccionar otro tipo de libro para poder leer juntos. Bien, dicho esto, amigos, no dejen de poner un like en este video, en suscribirse al canal si no lo han hecho todavía. Vamos a escuchar a Javier Milei, pero para eso vamos a trasladarnos a otra transmisión en vivo. Te pido que no toques nada, el sistema te va a llevar solo. Vamos a empezar un nuevo vivo para escuchar la cadena nacional de Milei. Milei empieza su cadena nacional ahora mismo anunciándole al país el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el levantamiento del cepo. Yo diría, Milei vuelve a tomar la agenda política, vuelve a definir los temas de discusión en esto que es el gran anuncio del 2025, de lo que va del 2025. Este es el anuncio más importante, por eso, siendo las 2:30 de la mañana en España, me voy a quedar despierto un ratito más para poder ver esto con vos, porque es un momento histórico. No toques nada, el sistema te va a llevar solo a nuestra próxima transmisión en vivo. Chau. Bueno, y justamente esa transmisión en vivo, la que voy a poner ahora en este momento para seguir viendo esta continuidad de Agustín Laje con la noticia del fin del cepo cambiario en Argentina. Canal de YouTube, estamos esperando a que el presidente Javier Milei inicie la cadena nacional de la jornada, muy esperada. Diría que este es el día más esperado desde que Javier Milei asumió como presidente de la Argentina, porque se está esperando el levantamiento del cepo, y en un anuncio del ministro Caputo, que no fue esperado en este sentido, sorprendió a todos, habló del levantamiento del cepo para este lunes. El próximo lunes ya no tendremos cepo en la Argentina. 22 de servicios de comunicación audiovisual. A partir de este momento, saquemos el banner, por favor. LRA Radio Nacional, LS82 TV Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. El señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei, brindará un mensaje especial para todos los argentinos. Queridos argentinos, tengo el agrado de dirigirme a ustedes con una noticia que muchos estábamos esperando hace mucho tiempo. Hace unas horas, el Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central de la República Argentina han terminado de romper el último eslabón de la cadena que mantenía nuestra economía nacional atada al piso hacía ya 15 años. Desde este momento, eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre. Cuando les pedí el voto, les dije que venía a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismo, bajo la premisa de que una economía sana y sostenible tiene 3 fundamentos: orden fiscal, orden monetario y orden cambiario. Luego de un duro primer año de trabajo, hoy podemos dar por concluido el proceso de saneamiento macroeconómico argentino, habiendo traído orden a estos 3 pilares fundamentales. Por eso me gustaría agradecerles primero por haber tenido el coraje de cambiar el rumbo de su destino como argentinos, y agradecerles aún más por haber atravesado las turbulencias que atravesamos durante este casi año y medio que llevamos como gobierno de la forma que lo hicieron.
También quiero agradecerles a aquellos actores de la dirigencia política que sí entendieron el proceso de cambio que estábamos viviendo sin mezquindades ni condicionamientos. Por ejemplo, aquellos 87 héroes que defendieron el superávit fiscal, defendiendo los vetos que fuimos forzados a realizar para frenar la demagogia populista de algunos otros. Sin distinción de colores políticos, cada uno de los 46 millones de argentinos que habitan este suelo tuvieron que atravesar una prueba de fuego. Y hoy, con mucho orgullo, podemos mirar hacia atrás y decir que la hemos superado. Han tenido la valentía de elegir la libertad por sobre la servidumbre y así abandonaron la lenta agonía en la que estábamos sumidos casi 15 años para pasar el trago amargo de una sola vez y para siempre, sabiendo que sería definitivo. Esto no fue por un capricho de nuestra parte, sino un paso necesario para corregir décadas de horrores económicos que nos trajeron hasta el 10 de diciembre de 2023. Así pasamos de ser el peor alumno del mundo en materia económica a hacer los deberes y pasar a ser el alumno ejemplar. En primer lugar, aprobamos el examen fiscal. Pasamos de más de 100 años de déficit fiscal crónico a ser uno de los 5 países del mundo que solo gastan lo que recaudan y ni un peso más. En segundo lugar, aprobamos el examen monetario. Pasamos de ser un país con inflación descontrolada por décadas al punto que destruimos 5 signos monetarios a haberle puesto un tope a la cantidad de pesos emitidos, que ha hecho caer la tasa de inflación entre 10 y 25 veces según se mire el índice de precios al consumidor o el índice de precios mayoristas, lo que nos hizo ver una apreciación del peso sin precedentes con su consecuente caída de la pobreza. Y hoy, en tercer lugar, pudimos sacar la última espina que nos infligía un dolor profundo. Nos deshicimos del cepo cambiario, que era una aberración que nunca debería haber existido. Hace algunos minutos el Fondo Monetario anunció un programa inédito para la Argentina que cumplirá un papel importante en hacer esto posible. Digo inédito porque es la primera vez en la historia que el Fondo aprueba un programa que no es para financiar la transición de una macroeconomía desordenada a una ordenada, sino para respaldar un plan económico que ya ha rendido sus frutos. Por ese voto de confianza quiero agradecerle a todo el board del Fondo Monetario Internacional y en especial a Cristalina Georgieva, la presidenta del organismo. Históricamente, los programas del Fondo Monetario Internacional estaban diseñados para financiar el desequilibrio fiscal ante la imposibilidad de conseguir financiamiento en el mercado de capitales. Al mismo tiempo, la corrección fiscal siempre se llevaba a cabo mediante suba de impuestos. Sin embargo, con nosotros esto cambió. No solo pusimos las cuentas fiscales en orden en tiempo récord, sino que además casi la totalidad del ajuste recayó en el Estado y no en los argentinos de bien. Este programa, entre Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID y un ripo del Banco Central, asciende a 32.000 millones de dólares, de los cuales 19.600 millones serán desembolsados de modo inmediato. De esta manera, para el mes de mayo, las reservas brutas del Banco Central estarán en torno a los 50.000 millones de dólares. Con este nivel de reservas podemos respaldar tranquilamente todos los pesos existentes de nuestra economía, brindándole más seguridad monetaria a nuestros ciudadanos. Para explicarlo, el Banco Central, como cualquier agente de la economía, tiene un balance patrimonial, cuya identidad contable señala que el patrimonio neto del mismo viene dado por la diferencia entre sus activos y pasivos. Los activos del Banco Central se componen de reservas internacionales y títulos públicos emitidos por el Gobierno Nacional. En cuanto al pasivo, ahí encontramos la base monetaria, esto es, el dinero que está en manos de los individuos y los bancos como encajes, y la deuda remunerada, las famosas LEVAX, luego LELIX y después PASES. En este sentido, cuando suben los pasivos del Banco Central, ya sea por emisión de pesos contra títulos públicos que no tienen mercado, es decir, emisión espuria, o por el devengamiento de intereses de los PASES, el patrimonio del Banco Central se deteriora. De este modo, en la medida que el patrimonio neto se hace cada vez más negativo, se necesita un mayor nivel de precios para licuar las deudas del Banco Central, tal que se ajuste al tamaño real de los activos del mismo. En este sentido, en la medida que el Tesoro se financia colocando títulos sin valor en el central, el nivel de precios de largo plazo es más alto y con ello mayor la tasa de inflación en el presente. Puesto así, es muy fácil entender por qué desde la salida de la convertibilidad el precio del dólar se multiplicó por 1.200 veces. En los últimos 25 años, la política vía del Banco Central le robó a los argentinos más de 100.000 millones de dólares. Por lo tanto, ante semejante destrucción del activo no debería sorprender el desastre inflacionario que hemos vivido en los últimos 20 años. Y dado que el dólar es un precio más de la economía, es casi natural que se haya disparado sistemáticamente sin encontrar techo. El presente acuerdo lo que busca es restaurar el activo del Banco Central y con ello su patrimonio, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado. Así, el dinero que ingrese al Tesoro Nacional, él mismo lo usará para cancelar su deuda con el BCRA. Es más, dado que estos títulos no cotizan a paridad, la deuda bruta del Tesoro caerá.
Puesto en otros términos, en los próximos días vamos a un nivel de reservas brutas tal que se podría rescatar la base monetaria a un tipo de cambio de 650 pesos, mientras que si tomamos la definición de base monetaria amplia, se podría hacer a 911 pesos. Es más, si utilizamos el techo de la banda presentada por el ministro Caputo, no solo podría rescatarse toda la base monetaria amplia, sino que sobrarían cerca de 15.000 millones de dólares. En consecuencia, y retomando lo que mencionaba anteriormente, estamos finalmente aprobando el examen cambiario. Nos hubiera encantado eliminar el cepo cambiario más rápido, pero siempre les dijimos que preferíamos eliminarlo bien y definitivamente, por sobre eliminarlo rápido y que este apuro significara que la medida fuera transitoria, como sucedió en el pasado. Esa fue una de las tantas verdades incómodas que le planteamos a la sociedad al principio de nuestro mandato y que supieron aceptar con determinación y paciencia. Quiero ser claro con algo. Nunca jamás en los últimos 120 años tuvimos orden fiscal, orden monetario y orden cambiario a la vez. Nunca. Esta es la primera vez. Por eso no vengan a decir que ya la vieron, porque esta vez verdaderamente sí es diferente. Siempre faltó algo. Por eso, cada vez que nos encaminamos a hacer las cosas bien, nos terminamos quedando cortos y así nos terminamos golpeando con la realidad. Lo peor es que nos ilusionamos tantas veces que muchos argentinos se resignaron a no volver a ilusionarse. Por eso, hoy se termina. Hoy rompemos la rueda de la ilusión y el desencanto y comenzamos a caminar de una vez hacia adelante. Porque finalmente, por primera vez en la historia, la Argentina tiene una macroeconomía con todas sus asignaturas en orden. Esta nueva realidad fiscal, monetaria y cambiaria significa dos cosas para el país. Por un lado, que de aquí en adelante no hay razón para que la Argentina tenga turbulencias autoinfligidas. Y en segundo lugar, que también estamos en mejores condiciones que nunca para resistir turbulencias externas. Nunca la Argentina estuvo tan bien equipada en sus fundamentos económicos para resistir tensiones de la economía global. Esto no nos vuelve impermeables, ningún país del mundo lo es, pero significa que en caso de que algo ocurriera, absorberemos menos daño que en cualquier otro momento de nuestra historia y nos recuperaremos a una mayor velocidad. No hay que subestimar esta ventaja con las que otros no cuentan, porque hoy estamos siendo testigos de una transición importante en cómo funciona la economía global. No solo en Argentina la historia se está reescribiendo, sino también en Estados Unidos y en el resto de los países del mundo. Hay placas tectónicas que se están desplazando rápidamente luego de décadas de quietud. El orden internacional, tal como lo conocemos después de la Segunda Guerra Mundial, ha terminado y procesos de cambio como estos siempre conllevan intervalos de mucha volatilidad. En este sentido, en un mar de volatilidad, ya no somos una balsa de madera a la deriva, somos un verdadero acorazado. Es más, frente a la posibilidad de que el shock externo se agudice, responderemos con mayor ajuste fiscal reduciendo el gasto público. Concretamente, cuando estos shocks ocurren, se requiere que la economía mejore su cuenta corriente. A su vez, dado que nuestro compromiso de honrar nuestras deudas es inquebrantable, eso implica mejorar la balanza comercial. Esto es, tiene que bajar la absorción doméstica. Sin embargo, en Argentina esto se hizo siempre devaluando la moneda, castigando así a los sectores más vulnerables. En otros momentos se lo hizo subiendo impuestos para repartir la carga del ajuste. En nuestro gobierno la absorción caerá por una reducción del tamaño del Estado, de modo tal que el ajuste no impacte sobre el sector privado, el verdadero motor de la economía. En este sentido, si bien para asegurar el déficit cero necesitamos un superávit primario del 1,3% del PBI, a la luz de los acontecimientos internacionales recientes, hemos decidido elevarlo al 1,6%. Ya eliminado el riesgo fiscal, ya eliminado el riesgo monetario y ahora también eliminando el riesgo cambiario, han quedado asentadas las bases para la estabilidad y el crecimiento sostenido para el mediano y largo plazo. De aquí en más, la economía real de los argentinos mejorará en el marco de dicha estabilidad y crecerá como nunca antes. El ahorro de 15 puntos del PBI que antes dilapidaba la política ha sido devuelto al sector privado, lo que aumentará la inversión y el consumo. Además, la normalización de la macroeconomía argentina que hoy culmina implicará necesariamente la baja del riesgo país y en consecuencia de la tasa de interés, abaratando el costo del crédito privado y produciendo también más inversión. De hecho, el ajuste fiscal llevado a cabo nos asegurará un piso de crecimiento de largo plazo del 4,5%, a lo cual deberíamos sumarle las reformas estructurales que hemos implementado con el DNU 7023, la Ley Bases y las desregulaciones realizadas por el Ministerio de Desregulación, que sumadas en el primer año de gestión ascienden a más de 1.700 reformas estructurales. En el corto plazo, la economía seguirá creciendo por la recomposición de los stocks de las empresas, los cuales habían sido utilizados para protegerse de la inflación. Además, la caída de la inflación ha revalorizado los salarios y las jubilaciones, mejorando el poder de compra de todos nuestros ciudadanos. A su vez, volvió el crédito privado y estamos viendo un boom sostenido de créditos hipotecarios hace más de un año. Al mismo tiempo, ya estamos transitando el camino de la baja de impuestos, volviendo más competitivo a nuestro sector privado. Y como si todo esto fuera poco, estamos abriéndonos al mundo como nunca antes lo hicimos. En el largo plazo creceremos aún más, porque nuestro objetivo es convertirnos en el país más libre del mundo.
Para ello, seguiremos reduciendo la carga impositiva total, ya sea por la eliminación del impuesto inflacionario o por la reducción de impuestos directos, que estamos encarando de la mano del superávit fiscal. Por último, la normalización del mercado de cambios que estamos anunciando hoy, que vuelve posible la inversión directa extranjera, dado que uno solo invierte cuando sabe que podrá disponer del fruto de su inversión como quiera. Será un nuevo motor de crecimiento. Esto es, durante los últimos 15 años la política le puso un cepo a la inversión y abrió la canilla del gasto público y de la emisión monetaria. Nosotros hicimos lo contrario, le pusimos un cepo al Estado, un cepo a la emisión y hemos liberado la canilla de la iniciativa privada para que las inversiones puedan finalmente llegar a la Argentina. Por todos estos motivos, la recuperación que venimos viendo hace meses se acelerará y se transformará en un crecimiento sostenido. En estas condiciones, Argentina será el país con mayor crecimiento económico de los próximos 30 años. En vez de hablar de crecimiento a tasas chinas, pronto el mundo hablará de crecer a tasas argentinas. Y a este ritmo, después de algunos años, Argentina será grande nuevamente. Esto no ocurrirá de la noche a la mañana. Nada valioso en la vida funciona así. Pero sí poco a poco y con la certeza de que tanto en el frente interno como en el frente externo tenemos los deberes hechos para mitigar lo más posible cualquier tipo de volatilidad. En el mediano plazo, dados los fundamentos del programa, la inflación no tiene ningún otro destino que colapsar, porque nunca más volverá a haber emisión de pesos sin respaldo. La inflación va a colapsar indefectiblemente, pese a los intentos de generar inestabilidad de quienes todavía quieren detener el cambio. Digo todavía porque, como hemos visto durante las últimas semanas, dada la volatilidad y la incertidumbre generada por quienes esparcieron mentiras sin ningún tipo de tapujo, este mes hemos visto una interrupción en el proceso de desinflación. Lamentablemente, estos son los efectos de la aberración de la ley Guzmán, que nos obligó a ir al Congreso a pedir autorización para aprobar este acuerdo con el fondo, cuando eso no ocurre en ningún país del mundo. Atados por la reserva necesaria propia de estos acuerdos, tuvimos que ver cómo durante semanas los políticos y los economistas generaron pánico e incertidumbre en la población. Sin embargo, más allá de las victorias de corto plazo que puedan obtener, la inflación no tiene otro destino más que desaparecer, porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, que se produce por un exceso en la oferta de dinero, ya sea porque aumenta la oferta, porque cae la demanda o ocurren las dos cosas a la vez. Como nuestro programa contempla eliminar la emisión de pesos sin respaldo para siempre, la inflación argentina tarde o temprano va a desaparecer. Salvo los más grandes, la mayoría de los argentinos no ha visto nunca algo así. Todo esto significa que, despejando todos los factores de riesgo que históricamente complicaron que los argentinos pudieran salir adelante, podemos empezar a aprovechar como país todas las virtudes y ventajas comparativas que sí tenemos. Todo nuestro talento, todos nuestros recursos, toda la capacidad de cooperación, el esfuerzo y la ambición de los argentinos ahora encontrará un cauce de progreso y ya no se chocará con los obstáculos de siempre. Tenemos una diversidad de ecosistemas envidiada por prácticamente cualquier nación del mundo. Cada uno de estos biomas representa diferentes oportunidades potenciales, desde el cultivo de la soja en la llanura a la extracción del petróleo, el turismo en los lagos o la minería en las montañas. Contamos con cientos de miles de argentinos distribuidos por el mundo que dan testimonio del talento argentino ocupando cargos jerárquicos de empresas líderes, ya sea en Silicon Valley, en Medio Oriente o en Europa, ansiosos de volver a reconstruir el país que los vio nacer y de ver crecer a sus hijos en su tierra natal. Contamos con capital humano de primer nivel aquí también, un capital humano que logró volverse competitivo a nivel global teniendo inflaciones mensuales que otros países no tienen en décadas. El mismo capital humano que logró sobreponerse a una de las presiones fiscales más altas del mundo. Los argentinos aprendimos a sacarle agua hasta las piedras y con todos los factores macroeconómicos en contra. Por algo somos el país con más unicornios tecnológicos per cápita de la región, aún con la menor inversión. Imagínense cómo nos puede ir con el viento a nuestro favor. Desde hace un año contamos con el RIGI, que ya nos volvía atractivo fiscalmente para inversiones de más de 200 millones de dólares, de las cuales ya aprobamos más de 12.000 millones de dólares. Ahora, sin control de capitales, ya no habrá ningún tipo de restricción cambiaria para ninguna inversión y todo este potencial podrá ser desatado. Y por si fuera poco, contamos con una voluntad férrea de convertirnos en el país más libre del mundo. La única conclusión que se puede sacar de todo esto es que en los próximos años la Argentina será salir adelante. Convertiremos toda nuestra energía potencial contenida en energía cinética que nos llevará a ser un país pujante. Porque como dicen las Sagradas Escrituras, los últimos serán los primeros. Y Argentina, luego de marchar durante décadas con los últimos, está destinada a recuperar su lugar entre los primeros. Por eso, a todos los argentinos que trabajan, que ahorran, a los que son empleados, cuentapropistas, a los que tienen un negocio, a los que arriesgan capital e invierten, y también a quienes observan desde afuera preguntándose si tiene sentido apostar por la Argentina, quiero decirles que vean nuestra gestión como un aliado, como una verdadera oportunidad. Si el sector privado es el tren que nos lleva a un mejor futuro, nuestra función es ser quienes quitan los estorbos del camino, eliminando todas las regulaciones, tasas, impuestos y aranceles que dificultan el trabajo, la inversión y la innovación.
Este tren del progreso ya está en marcha. Me animo a decir incluso que es imparable. Pero no queremos que sea un viaje para pocos. Sus puertas están y seguirán abiertas y nuestra ambición es que ningún argentino se quede afuera. Hombres, mujeres, jóvenes, adultos, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Tierra del Fuego y en todas las latitudes de la patria, creyentes y laicos, liberales, peronistas, radicales, pro, no importa el partido o credo al que adhieran, no importa a quién votaron, no importa inclusive si han conspirado para que este gobierno fracase. Si el país crece, a todos nos va a ir mejor. Les irá mejor a los que les guste nuestro gobierno y a los que no, también les irá mejor. Durante demasiado tiempo la Argentina fue injustamente castigada por una larga lista de decisiones equivocadas de parte de una larga lista de políticos. Hicieron sentir chico a un país grande e hicieron sentir impotente a un pueblo noble. Eso también se terminará. Todos los argentinos nos merecemos mucho más que eso y todos los argentinos tendremos finalmente lo que nos merecemos. Tendremos un país en el que salir adelante sea fácil para el que hace las cosas bien. Tendremos un país en el que con esfuerzo, con trabajo o con talento le alcance a cada uno para poder perseguir su proyecto de vida. Y comenzará así una era dorada para todo aquel que quiera prosperar en el suelo argentino, que pondrá a la Argentina nuevamente en el lugar que se merece en la economía global, como un ejemplo de libertad y de prosperidad. Todos tienen mi promesa inquebrantable de que no descansaremos ni un segundo hasta lograrlo. Tengan la tranquilidad de que todo marcha acorde al plan. Este es el futuro de la Argentina, este es el futuro de los argentinos y este es el mensaje que quería traerles a todos ustedes hoy. Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias. En cumplimiento de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, hasta aquí han transmitido LR. Bueno, a ver, un segundo que cierro esto. Ahí está. Vamos a ver, más allá de las partes técnicas, más allá de lo que tiene que ver con el anuncio del levantamiento del cepo, que ya lo hemos analizado en detalle con Franco Tealdi, analista de mercados, hace instantes nada más en otra transmisión en vivo, yo destacaría de esto dos o tres cosas. Por un lado, el gobierno vuelve a tomar la rienda de la agenda política. Vuelve a marcar el pulso de los temas que se discuten en el día. Una capacidad que, en cierta forma, estaba perdiendo en los últimos meses. Meses donde hubo muchos imponderables, muchas cuestiones de errores imprevistos, errores no forzados. La cuestión Libra, las cuestiones vinculadas con, por ejemplo, el otro día el tema de la foto con Trump, que se fueron un rato antes de que llegara Trump y no hubo finalmente foto, y ese tipo de cosas que, bueno, errores que se han estado acumulando y que le habían hecho perder al gobierno cierta capacidad para dominar el espacio de la discusión política. Con esto, el gobierno vuelve a sobreponerse por encima de un espacio político opositor debilitado, fragmentado, que todavía continúa descolocado tras la paliza de las elecciones del año 2023. Es un espacio opositor que todavía no se define, no termina de cuajar. Entonces, frente a ese espacio opositor, el gobierno lamentablemente estaba perdiendo ciertas capacidades y ahora parece recuperarlas. Por otro lado, me llama la atención un gesto que tiene este discurso que acabamos de escuchar, un gesto universalizante, digamos así. Es un discurso que trata de poner paños fríos a las grietas políticas e ideológicas. Hay un momento del discurso hacia el final donde se dirige no solamente a los libertarios, sino a los peronistas, a los radicales, a los kirchneristas, etcétera, que hayan votado o no a este gobierno, lo apoyen o no lo apoyen, incluso más aún dice que hayan o no conspirado para tratar de derrocarlo. Lo cierto es que si a la Argentina le va mejor, a cada uno de los argentinos le irá mejor también. Bueno, parece un gesto poco habitual en un gobierno que entiende la política en términos de conflictos ideológicos, que para mí es una manera correcta de entender la política, y con este gesto parece decir, bueno, tenemos aquí una gran noticia, no vamos a pisotearle la cara a ustedes con esta noticia, vamos a tenderles la mano y vamos a tratar de sacarle un provecho a esto que encamina a la Argentina hacia un futuro mejor. Y lo tercero que me ha llamado la atención del discurso, más allá, insisto, de la parte técnica, que es muy precisa, y de la parte de los anuncios que ya los hemos analizado en otra transmisión en vivo, otra cosa interesante, no cerró con "Viva la libertad, carajo". Que Dios bendiga a los argentinos, y "Viva la libertad, carajo", no, dijo "muchas gracias". Ha querido dar una imagen más mesurada, no sé. No sé si esto lo conectamos con
esos paños fríos que ponen las grietas políticas e ideológicas de la Argentina, bueno, muestran un perfil, si se quiere, un poco más calmo. Así que hoy ha sido un día de grandes noticias, no solamente el acuerdo con el FMI, no solamente un desembolso que superó las expectativas de cualquiera de los analistas, donde se sabe que el FMI el primer desembolso lo hace de más o menos un 30, un 40%, y siendo 20.000 millones que vienen del FMI, que la primera partida que desembolsan sea 15.000, estamos hablando de un 75%. Además, Banco Mundial y otros organismos internacionales de crédito que también van a poner lo suyo, le dan al gobierno una cantidad de dinero que le permite sanear el Banco Central y liberar el mercado de cambios, o sea, liberar en este caso el cepo, al cual lamentablemente nos acostumbraron durante muchos años. Así que ha sido un gran día, un buen discurso a la altura de las circunstancias, y a la altura de lo que empieza a partir de hoy es una nueva etapa. Ahora, la gran pregunta que va a quedar acá abierta en términos políticos es ¿qué impacto tendrá esto sobre las elecciones? ¿Qué impacto tendrá esto sobre las elecciones? Esto podremos empezar a evaluarlo de acuerdo a la elección más próxima, que es la de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, ¿qué impacto tendrá esto sobre las encuestas de los candidatos para la legislatura bonaerense? Esa es la pregunta. ¿Qué impacto político tiene? Y tenemos forma de medirlo. Tenemos forma de medirlo observando qué pasa sobre todo con Adorni. Si Adorni empieza a despegar en las próximas encuestas y empezamos a ver que se va separando de sus contendientes, eso significa que, bueno, este anuncio ha revitalizado políticamente al gobierno y eso se traduce en mayor intención de voto en el candidato oficialista Manuel Adorni. Si vemos que Adorni se mantiene tal como está en las encuestas últimas respecto a las que empiecen a surgir de aquí en adelante, pues podremos decir los efectos político-electorales de levantar el cepo en principio son neutrales o moderados o muy leves. Eso está por verse, pero es la gran pregunta política, dado que estamos, insisto, en un año electoral. Bien, amigos, tengo 2 o 3 anuncios para hacerles. Santi, ayúdame, por favor, sé que estás del otro lado, ayúdame con, tenemos el círculo de lectura. Te quiero contar que estamos por empezar un círculo de lectura en mi Patreon. Vamos a leer mi libro Globalismo. Esto es muy interesante, es una actividad formativa, son 7 encuentros conmigo en vivo a través de medios digitales. Si no podés participar justo de uno, no te preocupes porque queda grabada la sesión y te la enviamos. Son 7 encuentros porque son 7 capítulos que tiene el libro, entonces en cada encuentro vamos a leer lo central del capítulo y vamos a explicarlo. Ahí están los distintos encuentros. Vamos a hablar de Agenda 2030, vamos a hablar de Foro de Davos, vamos a hablar del concepto de totalitarismo, el concepto de despotismo, el concepto de globalismo, el concepto de patriotismo. Vamos a ver cómo funcionan las ONGs, vamos a ver qué es la ONU, qué es la OEA, qué son los organismos de derechos humanos. Bueno, vamos a ver mucho contenido de formación en 7 clases, círculo de lectura. ¿Cómo podés sumarte al círculo de lectura? Muy simple, suscribiéndote a mi Patreon. Esta es una actividad exclusiva de los suscriptores de Patreon. Patreon es una red social que permite financiar causas o financiar a personas que llevan adelante causas. Yo me financio, entre otras cosas, a través de mi Patreon. Entonces, le doy ciertas ventajas y beneficios a aquellos que contribuyen económicamente con mi trabajo en Patreon. Uno de esos beneficios es este círculo de lectura. Bien, hay muchos otros beneficios. A veces hacemos reuniones con charlas abiertas, vamos a hacer conferencias cerradas para los grupos de Patreon, hay videos exclusivos, a ciertas categorías les mando mis libros firmados, es decir, hay muchos beneficios. Solo te tenés que inscribir en la categoría que vos escojas y el link para hacerlo está en la descripción de este video. Busca en la descripción del video el link y ahí podés suscribirte y participar de este círculo de lectura. Por otra parte, antes que te vayas, muy importante, si sos de Argentina, te quiero contar, el 3 de mayo voy a estar en la Feria del Libro de Buenos Aires. Agendalo ya, 3 de mayo, Feria del Libro de Buenos Aires en el auditorio más grande. El cupo es limitado, si bien es el más grande, es limitado, así que agéndalo para que no te quedes sin venir a ese evento que va a estar muy bueno. Voy a estar precisamente presentando Globalismo. Y una semana más tarde, o sea, el sábado 10 de mayo, voy a estar en la Feria del Libro de Bogotá, en la Filbo. Así que también anda reservando tu entrada para participar de la presentación del libro Globalismo en la Filbo. Estos eventos se llenan a más no poder y después la gente se queda fuera y se queja porque no tuvo entrada. Entonces, con tiempo te lo estoy avisando. A mis seguidores se los estoy avisando con mucho tiempo para que puedan organizarse y puedan sacar sus entradas para participar de esto. Además, el día 2 de mayo voy a estar en Uruguay.
Ahí está, 10 de mayo Bogotá, 3 de mayo Buenos Aires, 2 de mayo, Uruguay, Viva la Derecha Fest. En mi Instagram tenés toda la información sobre Uruguay. También la vas a encontrar en el Instagram de Nicolás Márquez, porque también va a estar Nicolás Márquez. También va a estar Emanuel Danan, así que también podés buscar en el Instagram de Emanuel Danan la información para sacar tu entrada para ese evento que va a estar tan bueno en Uruguay, donde no voy desde hace bastante tiempo. Así que fíjate, por favor, Santi, si Eric está conectado, ¿sí? A ver si podemos hacer lo que habitualmente hacemos con él. Aquí Ludmila Cabana dice, justo el 3 de mayo que había Feria del Libro, es cumpleaños de mi hijo. Uy, bueno. Bueno, viniste ya la otra vez a Viva la Derecha Fest, Ludmila, perdón. Un gran abrazo para vos, un fuerte abrazo. María Pintos dice, excelente el círculo de lectura. Bien, están invitados, participen. Adrián dice, este domingo 13 de abril son las elecciones constituyentes y paso legislativas acá en Santa Fe, Agus, pasado mañana. Vamos a estar atentos a eso. No, pero está Tipito. Bueno, mandale a Tipito, mandale de una. Increíble ver cómo un presidente cumple sus promesas de campaña. Crack Agustín a esta hora de Madrid. Sí, son las 4 de la mañana acá ya y me tengo que ir a dormir. Acá llorando desde Queenstown, Nueva Zelanda, por mi Argentina, por mi hija, que alguna vez verá Argentina grande y esplendorosa. Javier, querido, un gran abrazo hasta Nueva Zelanda. Ludmila, gracias por tus membresías. Se nota con mucha fuerza el entusiasmo, el optimismo de Milei. Algún exquillerista diría, con fe y esperanza la libertad avanza. Está bueno. Lucas Bertini, gracias por las membresías. Y gracias, Anita, también por las membresías. Gracias a todos los que han estado enviándonos superchats y ayudándonos con el algoritmo. No te olvides de dejar tu like, no te olvides de suscribirte a este canal. Si querés un análisis exhaustivo sobre el levantamiento del cepo, qué significa, qué se puede esperar, golpeará la inflación, no golpeará la inflación, el nuevo régimen cambiario es una suerte de devaluación encubierta, no lo es, cómo funciona, todo eso lo hemos analizado en el vivo anterior junto a Franco Tealdi, así que te remito a él. Dicho esto, aquí terminamos, queridos amigos, les mando, tocará ir con el niño, supongo, bueno, sí, tráelo, es bueno que desde chico se está escuchando sobre estas cosas, eso es, las familias están invitadas a mis eventos siempre. Gracias, amigos, nos encontramos muy pronto otra vez, muy buenas noches. Bueno, hasta acá entonces con este vivo de Agustín Laje, con estos dos vivos hablando de esta gran noticia que tenemos en Argentina, que es el fin del cepo cambiario. A partir de este lunes ya pudimos todos los argentinos comprar dólares libremente en los bancos, sin tener que ir a una cueva, sin tener que comprar dólar blue, que era ilegal con el kirchnerismo y Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y que con Milei el blue fue legal, de curso legal, pero lo pagamos a un precio un poco más alto, un poco más caro de lo que hoy podemos acceder libremente al dólar oficial en Argentina. Así que esa es una gran noticia.